Buenos días, que el Señor Jesucristo los bendiga, que derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas, sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón. Vamos en esta Semana Santa, a través de nuestro corazón y de nuestro sacrificio, poder ser aceptos ante Dios, poder buscar ese camino de regreso a casa, poder escudriñar las Escrituras y mirar cuáles son nuestros pasos a seguir, cuál es la vida que debemos vivir con respecto a su santa y bendita palabra. Porque no queremos agradar a los hombres, buscamos acaso el favor de los hombres o el de Dios. Necesitamos que Dios esté siempre en nuestra presencia, que Dios siempre esté a nuestro lado, para que nada pueda impedir que nosotros podamos empezar ese camino a casa, que podamos estar siempre cerca de Él. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, queremos darte gracias, Señor, por la vida, por la misericordia, por tu bondad, Señor, por el amor con que tú nos hablas, Señor, por la forma como nos escogiste antes de la fundación del mundo para que podamos servirte, Señor. Perdona también nuestros errores, nuestras fallas, nuestros equívocos, Señor. Venimos a tu altar de gracia reconociendo, Señor, que somos pecadores, que todos los días nos equivocamos, Señor, pero que queremos ser guiados por tu santo y bendito Espíritu, Señor. Que sea Él el número uno en nuestra vida, que sea Él nuestro guía, Señor, que sea nuestro maestro, Señor, que sea nuestro ayo, aquel que nos lleve a todos, Señor, al lugar donde tú quieres que nosotros estemos, Señor, a lugares celestiales con Cristo Jesús. Sabemos que con nuestras fuerzas no podemos, Señor. Sabemos que con nuestras fuerzas carnales no podemos vivir esta palabra, Señor. Ayúdanos a rendirnos a ti, que sea tu Espíritu viviendo por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a quebrantar esta carne, Señor, porque esta carne siempre va a querer levantarse contra todo lo que es espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta carne sea quebrantada en medio tuyo, Señor, y que tú puedas fortalecer nuestro espíritu para poder tener lazos de compañerismo alrededor de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver la luz en medio de este mundo oscuro, Señor. Ayúdanos a poder tener las fuerzas suficientes de poder encontrarte, Señor, de poder luchar estos últimos metros que nos hacen falta, Señor, porque sabemos que tu venida está cerca. Tú no vienes por una iglesia, Señor, tú vienes por una novia, por un ser, Señor, que en su corazón solamente te encuentres tú. Ayúdanos, Señor, a que tú puedas entrar a nuestros corazones, a que tú puedas vivir por nosotros, a que tú puedas sentir, Señor, por nosotros, a que todos nuestros deseos, Señor, estén en tus manos, todos nuestros objetivos y nuestros sueños pasen siempre por la báscula de tu palabra, Señor, que tú peses nuestros corazones y seamos encontrados aceptos ante ti. Atamos cualquier espíritu contrario a tu palabra, Señor, cualquier espíritu de inquietud, cualquier espíritu de sueño, cualquier espíritu que quiera impedir, Señor, que nosotros podamos escucharte esta mañana, porque nosotros necesitamos de ti, Señor. Tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos, Señor, y no hay vida sin la vid, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a luchar para poder mantenernos aceptos ante tu presencia, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Antes de leer la escritura, quiero darle un saludo a Emanuel Tobar, a mi sobrinito, que está cumpliendo años hoy. Emma, que el Señor Jesucristo derrame sobreabundantes bendiciones sobre tu vida, papi. Que Dios, y yo lo sé, que tú eres un niño especial en las manos del Señor. Que el Señor colme de muchas bendiciones tu vida, tu corazón, tu espíritu. Que seas luz en medio de ese mundo moribundo y que se cae a pedazos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre ti, papi, que la vida de Cristo germine cada día más en tu vida, en tu papá, en tu mamá, en tu hermanito. Que Dios los bendiga sobreabundantemente y te quiero mucho. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Efesios. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Efesios. Vamos a leer capítulo 2 del libro de Efesios. Vamos a leer el capítulo 2, vamos a leer el verso 8. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Amado Dios, Señor Todopoderoso, hemos leído tu palabra, Señor. Permite que ella corra y sea glorificada en nuestros corazones. Es nuestra petición en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca del plan de salvación. Porque nosotros a veces sabemos y entendemos que el Señor Jesucristo vino a redimirnos, pero no hemos comprendido en qué consistió su plan de salvación. Vamos a hablar un poquitico nada más acerca de eso y aprovechar el tiempo que estamos viviendo. Estamos en la semana más importante para la historia de la humanidad. La semana más importante para la historia de los hijos de Dios. Comprendiendo hoy nosotros que la palabra nos dice que no todos somos hijos de Dios. Que así como Dios tiene hijos, el diablo también tiene hijos. Que para nosotros poder ser llamados hijos de Dios tenemos que pasar por las 3 etapas de la gracia. De la misma forma como el Señor Jesucristo pasó cuando fue bautizado, cuando fue justificado, santificado y cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Como una paloma. Se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentación. O sea que a través de esos 3 pasos de la gracia Jesús recibió la adopción de hijos. La Biblia dice que todos nosotros tenemos que recibir la adopción de hijos. Pero cuán importante que nosotros podamos abrir nuestro corazón y podamos entender qué es lo que tenemos que hacer. Aunque la gran mayoría de cosas o lo más importante en esta vida cristiana ya el Señor Jesucristo lo hizo, que fue su sacrificio por usted y por mí, por todo aquel que quisiera correr a Él. Pero ahora nos toca a nosotros preguntar cuál es nuestra posición, cuál es nuestra parte del trabajo para poder alcanzar ese camino de regreso a casa. Entonces vamos a hablar un poquitico acerca del plan de salvación. Y leímos la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. O sea que nosotros somos salvos no por nada que hayamos hecho. Marvel, el Señor Jesucristo derrame bendiciones sobreabundantes sobre ti, sobre tu familia, sobre tu corazón. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros, Marvel? Sino hacernos hijos de Dios. Usted no podría, ni usted ni yo, cambiar ser un rey en la tierra por ser un hijo de Dios. Los reyes de la tierra, los poderosos y los ricos están viviendo su milenio. Y ya se les está acabando el tiempo. Pero ahora, como dice la Biblia en el libro de Romanos, la tierra gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea que nosotros tenemos que manifestarnos, nosotros tenemos que buscar cuál es nuestro camino, escudriñar las Escrituras y mirar cuáles son los designios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque nosotros deseamos estar con Él, porque nosotros no deseamos quedarnos aquí en medio de los juicios que le esperan a la tierra. Hoy la gente nos escucha hablar y nos señala y nos critica y decimos que estamos locos. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras y nos damos cuenta que de esa misma forma trataron a Jesús, nos damos cuenta que estamos bajo un mismo espíritu. Señor Jesucristo te bendiga, Marvel, y a ti y a tu familia, y que podamos abrir nuestros corazones para que el Señor pueda hablarnos esta mañana. Entonces estamos hablando un poco acerca del plan de santificación. Entonces entendemos que la palabra nos dice que por gracia somos salvos. O sea, no fue nada que usted ni que yo pudiéramos hacer algún día. Nuestras acciones como hombres y como mujeres nos llevaron a ser desterrados de la presencia del Señor. Dios siempre ha querido tener compañerismo con el hombre, con su creación. Pero sabemos que desde la caída de Adán y Eva, dijo que eso sería muerte. Todos sabemos que el pecado significa incredulidad a la palabra de Dios. Si yo mato, si yo hurto, si yo adultero, si yo fornico, ese no es el pecado. Esos son atributos del pecado. Porque pecado significa que no creemos en la palabra del Señor. El Señor Jesucristo le explicó: cuando haya descendido el Espíritu Santo sobre ustedes, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creísteis en mí. Entonces, pecado es incredulidad a la palabra del Señor. Entonces, como yo no le creo al Señor, yo mato, yo hurto, yo adultero, porque yo no le creí a su palabra. Porque creemos que Él es un hombre. Así como nosotros le faltamos a los hombres y a nuestra promesa y a nuestra palabra, pensamos que podemos hacer lo mismo con Dios. Pero con Dios no se puede jugar.
La Biblia dice que era mejor que no lo hubiéramos conocido. Porque si lo conocimos y le fallamos, es mejor que lo hubiéramos amarrado a una piedra de molino y nos hubiéramos lanzado al río. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos entender de que no fue nada que nosotros hayamos hecho. ¿Qué hice yo para que Dios pudiera poner sus ojos sobre mí, sobre nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? Absolutamente nada. Fue su sublime gracia. La gracia significa perdón inmerecido. O sea, Jesús nos dio un perdón inmerecido, un perdón que ni usted ni yo, por lo menos lo hablo en lo personal, yo no me merecía. Si algo merecía yo en mi vida era muerte, por mis acciones, por mi vida, por la forma como la viví, yo merecía morir. Pero Él, a través de la ley del pariente redentor, por eso es que nosotros tenemos que entender cuál fue la ley del pariente redentor, la que nos habla la Biblia. Por eso Él tenía que venir en carne, por eso Él tomó un estuche de carne y murió por su generación, por su creación, porque Él tenía que ser similar, semejante a nosotros para poder redimirnos, porque la Biblia dice que hay una ley del pariente redentor, la misma con que se redimían a las mujeres en la antigüedad. Esa misma forma es la que Dios tuvo que tomar para poder redimirlo a usted y a mí. Entonces dice la Biblia que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Miren cómo la Biblia, cuando podemos leerla como debe ser leída, podemos entenderla. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Escucha esto. Esta no es la fe con la que usted y yo íbamos a la iglesia católica y le orábamos a esas maderas. Esa no es la fe con que la gente va a la Basílica de San Pedro en Roma y le ora a esas imágenes. Esta no es la fe con que la gente va allá a la Catedral de Buga y le ora al Milagroso de Buga. Esta no es la fe con que la gente va allá en Bogotá a Monserrate y le ora a ese Dios de Monserrate y a esa Virgen. No, esta no es esa fe. Vamos a leer la palabra, vamos a inclinarnos y vamos a pedirle al Señor revelación para que Él pueda abrir nuestros ojos espirituales. Miren, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¡Qué tremendo! Esta fe que nos lleva a ser hijos de Dios no es la misma que hace milagros. No es la misma que usted va y deposita en una basílica y le ora a cualquier imagen. Y hay muchas veces que eso, usted cree que esos animales, esos osos le hicieron un milagro, pero es su fe, esa fe que usted puso allí, Dios tiene que respaldarla. No es la fe que usted puso en un animalito de eso, porque usted sabe que detrás de un animal de eso, de una imagen de esa, hay un demonio buscando adoración. Entonces, nosotros tenemos que ser claros. Cuando el diablo, Luzbel, fue lanzado del cielo, del paraíso, dice la Biblia que él estaba buscando que los demás lo adoraran. Es más, y lo estaban adorando. O sea que el problema en el cielo fue adoración. Y cuando Dios se dio cuenta de eso, mandó su ejército de Miguel y de arcángeles de Miguel. Y lo lanzaron, dice la Biblia. Que con todo ese ejército fue lanzado al Edén. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales porque Jeremías dice que fue lanzado al Edén. Y cuando él lo lanzaron con todo su ejército. Y aparte de lanzarlo con su ejército, también fue lanzado con tamboriles, salterios y flautas. O sea que cuando el diablo fue destronado en su reino, porque él quería montar un reino de adoración, él quería que los ángeles lo adoraran a él, él quería robar la adoración de Dios para él, porque la palabra Dios significa objeto de adoración, porque el hombre fue creado para adorar. Usted y yo fuimos creados para adorar, pero el diablo pervirtió nuestros sentimientos y hoy queremos adorar el dinero, nuestra casa, nuestros esposos, nuestros hijos, pero nunca puede haber nada por delante de Dios. Si nosotros somos verdaderamente unos creyentes del Señor, sabemos que Dios está por encima de todo. Y cuando nosotros podemos colocar a Dios por encima de todo, Dios lo colocará a usted y a mí por encima de todo. Entonces nuestras oraciones serán escuchadas.
Entonces podremos tener más comunión, más compañerismo con Dios. Entonces cuando él fue lanzado de allá, él venía con todo su combo y aparte de eso dice la Biblia que venía con tamboriles, salterios y flautas, o sea que venía con su propia adoración, venía con su propia música. Por eso yo miraba y decía, pero esta es una música cristiana, pero con esta música podemos adorar a Dios. Fíjense que no hace mucho yo estaba en Cali y miraba y estuvimos en una conferencia con Marcos Witt porque habíamos hecho un concierto en la plaza no recuerdo cómo se llama, la plaza de toros en Cali, no sé si es la Macarena o, bueno, no me acuerdo, la Macarena es en Medellín, es otra plaza, San Fernando creo que se llama, y tuvimos la oportunidad de estar cerca de Marcos Witt, y el hombre confiesa algo, y el hombre dice, la canción que a mí me lanzó al estrellato como un cantante cristiano, yo nunca compuse esa letra. La letra de esa canción me la pusieron por debajo de la puerta de mi casa. Y yo la miré y era hermosa. Y la lancé y fue la que me llevó al estrellato. Cuán grande es Dios, creo que se llama la canción. Cuán grande es Dios. Y él confiesa, o no confesó, se vio obligado porque eso salió por toda la prensa mexicana. Resulta que la letra de esa canción fue compuesta por una bruja. Y la bruja se la hizo a su Dios. Por eso es que aquel también es Dios. Por eso es que nuestras oraciones siempre deben estar colocadas en el nombre del Señor Jesucristo. Ni siquiera en el nombre de Jesús, porque Jesús hay muchos. Pero cuando usted coloca sus oraciones en el nombre del Señor Jesucristo, su adoración, su oración está en el lugar correcto. Y fíjense que esa canción a ese hombre lo lanzó al estrellato y no sabía que Dios adoraba. Así como la gente hoy no sabe ni siquiera que Dios adora. No sabe ni quién es Dios. Hoy desconocemos por completo en qué etapa de su palabra estamos. Hoy todos tenemos miedo por las cosas que ven en el noticiero, pero usted, si es un hijo de Dios, usted debe estar seguro de que estas señales están a punto de sacar a una iglesia de aquí. O sea que si nosotros somos espirituales, tenemos que entender que tenemos que componer nuestras vidas. Tenemos que hacer un examen interior a cada uno de nosotros y mirar cómo estamos nosotros con respecto a la palabra. No mirar cómo estamos nosotros con respecto a la doctrina que pone un hombre, a la doctrina que puso ese pastor, no. Tenemos que mirar cómo estamos con respecto a la palabra que es Cristo. Nosotros tenemos que estar pendientes siempre de esa situación, siempre mirando cuál es nuestro espejo es la palabra. La Biblia dice que Jesús vendrá y se tomará él mismo. Si ve que no lo tomará usted, no me tomará a mí, se tomará a él mismo. Porque cuando esa columna de fuego se paró sobre aposento alto, ella se derramó en lenguas, dice la palabra. En pequeñas partes en cada corazón. Y cuando ellos fueron ungidos de ese poder, solamente allí pudieron ser testigos de un Dios verdadero. Si ve que ellos tuvieron que pasar por una etapa también. Si ve que los apóstoles tuvieron que ser bautizados. Si ve que los apóstoles tuvieron que ser santificados cuando andaban con Jesús, que era la palabra. La palabra es la que nos santifica a usted y a mí. Usted no puede ser bautizado en agua y seguir viviendo una vida inmoral. Usted no puede seguir viviendo de esa forma. Porque Dios no ha hecho nada en usted. Porque usted entró como un pecador seco y salió como un pecador mojado. Debemos llegar de la forma correcta a ese bautismo, que es la justificación. Cuando usted acepta a Cristo y a su sacrificio, usted también hace un sacrificio por Él. Ese bautismo representa la muerte fría del Señor Jesucristo y usted está siendo partícipe de esa muerte. Y si usted es partícipe de esa muerte en Cristo, también será partícipe de su resurrección. Pero si no hacemos las cosas como la Biblia nos manda, estamos lejos del Señor. Pero ¿quién nos había enseñado eso? Nadie, ¿verdad? Porque a nadie le importa nuestra salvación. Pero el Señor Jesucristo tiene control absolutamente de todo. Y si nosotros hoy estamos leyendo su palabra, es porque Él quiere hacer cosas maravillosas y grandes en nuestra vida. Entonces, partiendo de que entendemos de que la adoración es delicada, lo más alto que debe haber en una iglesia o en un ministerio es la adoración. Porque la adoración es la que coloca en pie la palabra para que pueda ser leída. La adoración hace que el Espíritu Santo descienda
y el predicador y el pastor pueda coger la palabra y partir el pan para darnos ese maná a cada uno de nosotros que estamos necesitándolo. Entonces, fíjense cómo les cuento aquí a través de un pequeñito testimonio, cómo esa canción de ese hombre lo llevó a la fama y todavía no saben ni a qué Dios adora. Cuán delicada es la adoración. Imagínense la palabra adoración. La palabra adoración significa sacrificio. Fíjense cuando Dios le pidió a su único hijo Abraham, tienes que entregarme a Isaac en sacrificio. Imagínense cuánto duró Abraham esperando un hijo. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham y a Sara, Sara todos los días hacía un mameluquito. Y pasaron años y se burlaban de ella. ¿Y dónde está tu Dios? Yo no te veo barriga. Yo no te veo nada. Pero ella seguía y Abraham seguían creyendo en la promesa que Dios había hecho por ellos. A pesar de que los burladores llegaban todos los días a verla y a darse cuenta que no tenía barriga, que no tenía nada. Pero como Dios le había dado una promesa y Abraham es el padre de la fe, él seguía entendiendo que Dios no era hombre para mentir. Y él seguía aferrándose cada día más y más fuerte a su promesa. Y cuando después de sufrir tanta burla, tanta crítica y tanto señalamiento, ese hijo vino a manifestación. Y resulta que cuando yo tenía una edad avanzada, ya tenía unos años, tenía 12, 13 años creo, el Señor le pide a su único hijo en expiación: entrégamelo en sacrificio. Miren el Señor cómo probaba la fe de Abraham. Y Abraham cogió a su hijo Isaac y se lo llevó. Se lo llevó al monte. Y cuando estaban llegando a la falda del monte, le dijo a sus trabajadores que se quedaran ahí. Él les dijo: quédense aquí porque Isaac y yo vamos a adorar. Adoraremos y regresaremos. Él sabía que el sacrificio que le iba a entregar a Jehová era una adoración. Entonces nosotros tenemos que entender que adorar a Dios es sacrificar nuestra vida, es entregarnos en sacrificio al Señor, a no hacer lo que nos gusta, sino lo que le agrada ante los ojos de Dios. Pero usted sabe que con nuestras fuerzas no podemos. Usted sabe que llega el fin de semana y usted quiere irse para la calle a tomar y a rumbear y a hacer todas las cosas que siempre hemos hecho. Pero cuando usted puede rendirse tanto a Dios, Dios podrá tomar el control absoluto de su corazón, de su alma, de su vida, y podrá hacer cosas diferentes y distintas en cada uno de nosotros. Entonces entendemos que por gracia somos salvos por medio de la fe, y recordemos que fe es revelación. La palabra fe significa revelación. O sea, usted entiende que es salvo solamente por revelación. Y esta fe no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que ese don de Dios se lo da solamente a sus hijos. Pero ¿cómo así? ¿No todos tienen esa fe? No todos tienen esa fe de creer toda la palabra de Dios. Y se lo voy a demostrar con la Escritura. Quiero llevarlos al libro de Judas, ya lo hemos estado estudiando. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Judas. Voy a leerlo. El libro de Judas solamente tiene un capítulo. Voy a leerles el verso 3. Dice la palabra del Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe. Miren eso, aparece nuevamente la fe. O sea que exhortándonos a que contendáis, o sea que peleemos, que nos paremos milímetro a milímetro por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Vio que esa fe solamente fue dada una vez a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los hijos de Dios. ¿Sí ve? ¿Y cuándo fue dada esa fe a los santos? En aposento alto, cuando el Espíritu Santo descendió en una columna de fuego y se repartió en lenguas a cada uno de ellos. ¿Sí ve que fue dada una sola vez a los santos? Solamente a los santos, a los hijos de Dios. Y la Biblia nos dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Dice que hay trigo y que hay cizaña. Que hay árboles buenos y árboles malos. ¿Sí ve que tenemos que entender que hay dos naturalezas?
Primera de Juan nos dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Que los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre, que está en su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es su palabra. Usted no puede decirme a mí hoy que usted cree en Dios, que usted cree su palabra, cuando usted la niega. Los espíritus tienen que ser probados todos. Todos los espíritus tienen que ser probados. Aún el apóstol Pablo dijo que si usted habla en lenguas en la congregación, usted tiene que callar hasta que esas lenguas sean probadas por la interpretación, porque el diablo también habla en lenguas. Pero como no leemos las escrituras, pensamos que vemos a cualquier persona hablando en lenguas y ya está el Espíritu de Dios allí. Y usted no tiene que buscar los dones de Dios, usted tiene que buscar el don de Dios, que es diferente. El don de Dios es el Espíritu Santo en su corazón, para que usted pueda creer toda la escritura. ¿Sí ve que Pedro nunca más negó a Jesús? Cuando él fue investido en poder, no le dio miedo. Aún cuando le dijeron que tenía que ser crucificado, dijo: no soy digno de morir como Cristo murió, crucifíqueme cabeza abajo. Ya vio que había una fuerza por dentro de él que lo hacía entender que no había nada que le impidiera que él pudiera hablar esta palabra. Si ve que cuando él fue investido de poder, ya él pudo ser un testigo. Usted no puede ser testigo de Dios si antes no ha sido investido con el Espíritu Santo, si antes nuestra vida no ha cambiado de naturaleza. Porque si no hacemos eso, seremos unos malos testigos del Señor, porque nuestra vida estará dando un testimonio contrario a lo que Él nos llamó a hacer. Él nos llamó a ser unos testigos vivientes. Dice que esa lámpara que usted alumbró, no la puede poner, que Él mismo prendió, usted no la puede colocar debajo de la cama. Usted tiene que sacarla y colocarla encima de la mesa para que ella pueda alumbrar a los demás. Que su vida pueda tocar la vida de los otros. La Biblia dice que cuando usted acepta a Cristo, su vida es una carta leída. Son epístolas abiertas, dijo el apóstol Pablo, que cualquiera puede escudriñar. Entonces, cuán importante que podamos entender que somos salvos por gracia, no por obras que hayamos hecho. Nuestras obras fueron todas contrarias a la palabra del Señor. Todas nuestras obras fueron contrarias a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros pudimos encontrarnos con Él, algo tenía que cambiar dentro de nosotros si nosotros realmente éramos unos hijos de Dios. Si nosotros fuimos llamados para ser hijos de Dios, cuando usted se encontró realmente con Él, usted nunca más volvió a ser el mismo. Porque eso es lo que la palabra me muestra a mí. Que cada vez que personas se encontraron con Dios, nunca más volvieron a ser los mismos. ¿O qué de Pablo? Que era Saulo de Tarso, iba camino a Damasco a asesinar cristianos. Iba persiguiéndolos por todo el camino. Pero dice la Biblia que en Damasco se le apareció una columna de fuego. La forma del Señor Jesucristo. Ya no vaciado en un hombre, sino Él en plenitud. Y dice que ese resplandor lo tumbó del caballo. Porque cuando nosotros nos encontramos realmente con Cristo, lo tiene que tumbar del caballo. Ese caballo en que anda usted de prepotencia, de arrogancia, de mentira, de odio, de rabia, de resentimiento. Si usted no se encuentra realmente con Él, usted siempre seguirá estando en ese caballo. Usted siempre querrá justificar sus errores, pero nunca querrá reconocer que se equivoca delante de Dios. Entonces, cuando Pablo fue derribado, una voz desde la columna de fuego le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres tú? A quien yo estoy persiguiendo. Y la columna de fuego le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense. Y Pablo no perseguía a Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús ya no estaba en la escena? ¿Sí se acuerdan? Pero en aposento alto, esa columna de fuego se había repartido en lenguas a Pedro, a Juan, a Esteban, a Felipe, a todos. O sea que una parte de Jesús estaba en cada corazón. Y cuando Saulo perseguía a Pedro, perseguía a Jesús. De la misma forma, cuando un hombre o una mujer puede cambiar de naturaleza y el Espíritu de Dios está en usted, la gente no lo volverá a ver a usted, sino solamente verá a Jesús. Podrá sentir el amor, la bondad y la misericordia que solamente el Espíritu de Dios en un hombre puede brindar. Él era Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues.
Ya no estaba en la forma, ya no estaba en un estuche de carne, sino como había estado en el principio. Por eso en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo. Era Jesús revelándose y dándose a conocer. Y empieza: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. O sea, Él es el Génesis y Él es el Apocalipsis. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él ha sido el mismo. Solamente ha cambiado su forma. Solamente ha habido 3 manifestaciones del mismo Dios. Por eso tenemos que saber quién es Él. Para que usted y yo lo podamos recibir, usted tiene que saber a quién está recibiendo. Entonces nos damos cuenta que esa gracia es un don de Dios y se lo da a quien Él quiera. Por eso la Biblia dice: no es el que quiera ni el que pueda, sino el que Él tenga misericordia. ¿Qué hemos sido nosotros para que la misericordia de Dios pudiera alcanzarnos un día? ¿Qué hemos hecho nosotros para que su amor y su perdón inmerecido, que es la gracia, hubiera podido alcanzar nuestras vidas? Deberíamos sentirnos orgullosos de que algún día Él pensó en nosotros, de que vio nuestro esfuerzo, de que había un corazón sincero clamando por Él. Me recuerda estas palabras, me acaban de recordar a mi hermano Albeiro. Albeiro siempre fue como yo, bueno, él fue más que yo. Mi hermano fue un católico apostólico romano, de esos huesos colorados, de esos que cuando les hablaban del Papa era lo máximo para él. Y cuando yo entraba al carro de él y veía sus pocos estampitas y el poco imágenes, a mí me daba hasta miedo. Pero cuando yo pude abrirle las escrituras, cuando él pudo rendir su corazón, no a mí porque yo soy un pecador, cuando él pudo rendir su corazón al Señor y pudimos escudriñar las escrituras, él pudo entender que Roma metió la mano para acabar el cristianismo y poner un paganismo delante de la religión. Por eso la Biblia dice que ellos entraron encubiertamente, haciéndose pasar por ángeles de luz, encubiertamente, que la palabra cubierta significa religión. Ellos vinieron disfrazados de religión para venir a poner una adoración y desviar la verdadera adoración del verdadero creyente. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios, por muy torpes que sean, no se perderán. Dice que los espíritus serán tan parecidos que engañarían si fuese posible a los escogidos, pero los escogidos no podrá ser posible que los engañen, porque el Espíritu de Dios permanecerá en ellos, porque seremos guiados por ese Espíritu real y verdadero de Cristo. Pero cuán importante es que podamos entender que sin ese Espíritu en nuestros corazones no podremos encontrar el camino de regreso a casa. No podemos regresar. Entonces entendemos que la Escritura en un versículo cortico nos dice que esa fe, que por medio de la fe, que la fe es revelación, y esa fe no es de nosotros, pues es un don de Dios. O sea que Dios le da esa fe a quien Él quiera, para que nosotros podamos entender quién es Él, cómo podemos encontrar nuestra salvación, cómo es esa gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que ya no son las obras, ya no son por las obras de la ley. Recordamos que según la ley, cada familia en un tiempo determinado debía llevar un animalito al sacrificio. Debía llevar, según su situación económica, debía llevar un cordero, una tórtola, un buey, sin manchas y sin arrugas, un animal perfecto que solamente fue criado para ese sacrificio. Dice la Biblia que eso se hacía cada año. Y era no para quitar el pecado. La Biblia dice que solamente cubría el pecado, pero el pecado seguía quedando ahí. Entonces ellos llevaban su animal. Ellos hacían los sacrificios del Antiguo Testamento, pero ese sacrificio no quitaba el pecado. Dice la Biblia que solamente cubría el pecado. Entonces, cuando usted recibe al Señor Jesucristo a través de ese sacrificio no ha sido quitado. Hoy el sacrificio terminamos siendo nosotros. Nuestras vidas deben ser un sacrificio vivo al Señor. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo,
Pero como le digo yo a los muchachos en la cárcel, cuando voy los jueves a predicar a la cárcel modelo, todos hacemos la oración de fe, o todos algún día hicimos la oración de fe y aceptamos al Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que saber quién es el Señor Jesucristo. Y yo empecé a mostrarles con la Escritura quién es Él. Porque Él dice que es el Alfa y el Omega, porque cada libro de la Biblia nos mostraba quién era Él. Cuando ellos ya pudieron entender quién era el Señor Jesucristo, entonces yo les pregunté, ¿quién quiere recibir al Señor Jesucristo en su vida? Si usted hoy ya sabe que Cristo, según San Juan 1, es el Verbo, la palabra, y el Verbo un día se hizo carne y habitó en medio de nosotros, entonces usted sabe hoy que Él es la palabra, que Él es el Verbo, por el cual cada uno de nosotros seremos juzgados aquel día. Entonces, si usted lo acepta a Él, está aceptando toda la palabra. Evidentemente muchos lo aceptan, muchos no lo quieren aceptar. Pero hoy, entre usted y yo, estamos entendiendo que Él es el Verbo, que Él es la palabra, que Él es nuestra única salvación. Por eso la palabra dice, torre fuerte es Jehová. Clama a mí y yo te responderé. En tiempos de angustia y de tribulación es nuestra única socorro. Es nuestro tiempo agradable. Él solamente quiere bendecir nuestras vidas si usted realmente lo acepta. Sacando nuestras doctrinas humanas, toda la levadura que los fariseos un día pusieron en nuestra vida, sacándola y pudiendo entender que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, si ve que ayer, hoy y por los siglos, antiguo, nuevo y hecho de los Espíritus Santos, que es el que estamos viviendo hoy. La Biblia sigue escribiéndose. El Señor sigue haciendo milagros en vidas. El Señor sigue restaurando hogares. El Señor sigue levantando al caído. Pero hoy el tiempo nos muestra que las señales nos hacen llegar al final del tiempo para entrar en eternidad. El tiempo llega al final y se abre el paso a la eternidad. Y cuando el tiempo se acabe y la gracia, que es el perdón inmerecido de Dios, sea quitada de la tierra, la sangre de expiación del Cordero, me preguntaba alguien en la cárcel, hermano, pero habiendo tanta maldad, a tantos homicidios, tantas violaciones, ¿por qué Dios no ha acabado el mundo? Y le dije, amado hermano, cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, esa sangre cubrió todo el globo terráqueo. Y Dios mira la tierra a través de la sangre del Cordero. ¿Y sabe cómo la ve? Inocente. Porque como la está viendo a través del filtro de la sangre, Él no ve los pecados. Él ve el sacrificio. Él solamente ve al Cordero. Él no ve el pecado mío. Él no ve el pecado de nadie. Él ve el sacrificio del Cordero. Él aún está viendo la sangre. Pero dice la Biblia que la sangre será quitada de en medio. Y cuando la sangre sea quitada de en medio, Él verá todo tal y como será, y solamente juicios vendrán sobre la tierra. ¿Sí ve? Porque el Cordero, ese corderito tranquilo, inmolado, que está derramando sangre en el propiciatorio por nuestros pecados, Él muy pronto se convertirá en un león y vendrá a juzgar. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es que nuestros pecados nos alcancen aquel día, ¿cierto? Hay unos que pueden confesar sus pecados, dice la palabra, pero a otros sus pecados lo alcanzan. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nosotros podamos confesar nuestros pecados en el altar de gracia mientras ese Cordero está derramando sangre aún en el propiciatorio. Porque esa sangre será quitada en medio, aún esa sangre está caliente, está tibia, porque Él sigue derramando sangre. Él está todavía como un sacrificio por usted y por mí. Pero si usted, su vida y su forma de actuar, derrama esa sangre de forma indebida, juicio vendrá sobre su vida. Pero cuán importante es para nosotros entender que ese sacrificio de los animales y de esos animales engordados que llevaban en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, para perdón de pecados, pero que la Biblia dice que no los perdonaba, sino que los cubría solamente. Nuestra vida como cristianos, cuando nosotros logramos aceptar realmente a Él, como el Verbo, como la palabra, tenemos que entender que nuestra vida debe convertirse en un sacrificio viviente a Él. ¿Y por qué un sacrificio viviente a Él?
Porque el Señor nos dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Si ve que usted y yo tenemos que llevar una cruz, no la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo solamente podía cargarla a Él. Imagínense que la Biblia dice que Simón de Cirene fue el hombre que empujaron y el romano le dijo, ayúdalo a cargar la cruz. Y él dijo, ¿yo por qué? Si yo ni lo conozco, ni quiero conocerlo. Y el romano le dijo, ayúdalo, porque yo te digo. Ese hombre no podía ni mover esa cruz. Pero ustedes sabían que la historia muestra que ese hombre, desde que era un niño, Dios lo fue preparando para ese día. La Biblia dice que el papá de Simón de Cirene era un leñador. Era un leñador y desde tenía 6 años cortaba madera y hacía fuerza. Y con el papá cogían madera. O sea, toda su vida fue trabajando con madera para tener la fuerza suficiente de poder darle una mano a Jesús con esa cruz. Y él ni siquiera podía moverla. Pero cuando Simón de Cirene se encontró cara a cara con la gracia, cuando la sangre del cordero lo salpicó, la vida de ese hombre nunca más volvió a ser la misma. Él no quería acercarse a esa cruz. Él no quería acercarse a ese cordero que estaba derramando sangre. Él le daba repelencia a ver la sangre. Pero cuando él pudo acercarse, cuando él pudo sentir que el Espíritu de Dios tocó su vida y pudo sentir que era amor, cuando él pudo darse cuenta que el mundo no existía, que no le importaba lo que los demás pensaran, él pudo entregarse al Señor y su vida nunca más volvió a ser la misma. Por eso que cuando usted se acerca realmente y sinceramente al Señor Jesucristo, su vida tiene que cambiar. Usted no puede volver a ser nunca más el mismo si usted tiene una experiencia personal con Dios. Y no la experiencia personal que nos han enseñado las denominaciones. ¿Sentiste el calor? ¿Sentiste el frío? ¿Sentiste el corrientazo? Porque el Espíritu Santo es un hombre sin emociones. No son las emociones. Usted no puede buscar al Señor Jesucristo porque usted siente hambre, sed o sueño. Usted tiene que buscarlo porque usted lo ama. Porque usted reconoce que sin Él no es nada. Cuando nosotros podemos caer en esa condición, cuando nosotros podemos entender que no somos nada sin Él, es en ese momento cuando Él puede venir a su encuentro. Y Simón de Cirene fue preparado durante mucho tiempo para poder encontrarse con Jesús y poder tomar y ayudarlo en esa cruz. Pero cuando Simón de Cirene se encuentra con Jesús, su vida nunca más volvió a ser la misma. Como cuando yo pude encontrarme realmente con ese Señor Jesucristo en esa cárcel de máxima seguridad donde no va nadie, en una montaña fría, en esas celdas oscuras y frías, fue donde Él llegó a mi encuentro, cuando ya yo no sabía qué más hacer, cuando yo tuve que rendirme a Él porque mis propias fuerzas no me llevaron a nada, cuando yo pude entender que fue su gracia, de que fue un perdón inmerecido lo que puso sus ojos sobre mí. Porque si Él hubiera visto mis obras me hubieran llevado a la muerte, esa muerte que yo me merecía hace mucho tiempo. Pero no eran mis pensamientos ni los pensamientos del hombre, eran los pensamientos de Dios. Él me había estado esperando durante mucho tiempo y mis ropas estaban sucias y Él me sacó lo más profundo del lodo cenagoso. Y cuando Jesús me encontró, no le importó ensuciar sus vestiduras blancas con mi suciedad. Él lo único que me dijo era que me rindiera a Él, que creyera su palabra. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Solamente nos toca creer, solamente nos toca coger nuestra propia cruz y seguirlo. Tenemos que cargar un vituperio el que usted no quiere cargar. Quiero leer la palabra del Señor en el libro de Lucas, Evangelio según Lucas. Vamos a leer el verso 14. Vamos a leer el capítulo 14, perdón. Vamos a leer desde el verso 25 al 27. Dice la palabra del Señor, fíjense, lo que cuesta seguir a Cristo.
Sí ve que usted y yo tenemos que pagar un precio, pero no lo queremos pagar. Nosotros pensamos que si nosotros nos entregamos nuestra vida a Cristo, mañana vamos a ser los ricos de la cuadra. Mañana vamos a tener un carro nuevo. Mañana vamos a tener una casa nueva. Pero no queremos pagar el precio. Dice la palabra, lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él, miren, grandes multitudes iban con él. Y yo me pregunto, ¿y esas grandes multitudes dónde estaban cuando lo crucificaron? ¿Dónde estaban esas grandes multitudes? Fueron los mismos que le gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así como sus acciones y las mías lo siguen llevando a la cruz del Calvario. Así como la forma de vivir suya y la mía nos sigue llevando a la cruz del Calvario. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense usted, el Señor Jesucristo nos dijo, si usted no está en capacidad de renunciar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, a su hermano, a su madre, a su padre, usted no podrá ser llamado mi discípulo. Usted tiene que entender que yo estoy por encima de todo. Usted tiene que entender que su vida es un sacrificio a mí. Si yo me entregué en sacrificio a usted hoy tiene que ser un sacrificio viviente para mí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ojo, el que no lleva su cruz, no es la cruz de Cristo, porque esa no la podía cargar nadie. Esa cruz estaban todas las enfermedades del mundo, todos los pecados del mundo, porque la Biblia dice que en la cruz del Calvario fueron colocadas sus enfermedades. Si no sabías, sépalo. Por eso cuando nosotros estamos orando por un enfermo, tenemos que reclamar que él ya está sano. Porque si Él es Dios, Él tiene que cumplir su palabra. Él tiene que colocar todas esas enfermedades en esa cruz. Porque usted fue libertado. Pero usted tiene que saber quién es Él. Para que eso, así como Israel tuvo que salir de Egipto para poder recibir la promesa del Hijo que fue Cristo, tenían que estar en la tierra prometida. De esa misma forma usted tiene que estar en la tierra prometida para poder tomar posesión de las promesas. Y pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Cuando estamos en Cristo podemos tomar todas y cada una de esas promesas. Por eso yo las he visto. Por eso yo he visto tantas señales en la vida mía. Porque he luchado y he tratado de mantenerme en esa promesa de la tierra prometida. Entonces el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tienen lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede contra el otro, está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser llamado mi discípulo. ¿Sí ve? Si usted sigue atesorando las cosas que tiene, usted está lejos de Dios. Si usted sigue teniendo sus esperanzas en el dinero, en la casa, en el carro, en sus hijos, en su esposo, en su esposa, usted está lejos de Dios. Donde está su corazón, ahí está su tesoro. Usted todavía adora el dinero, ahí está su corazón. Usted aún adora las cosas que tiene, ahí está su corazón. Usted adora sus propiedades, ahí está su corazón. Pero que nosotros podemos despojarnos de eso, no manufacturándonos, porque eso no puede ser una manufacturación. Nosotros no podemos manufacturar la fe, porque la Biblia nos dice que la gracia, que por gracia, que es por fe, y que la fe es un don de Dios. Cuando ese don de Dios está en nosotros podemos entender que no hay nada que nos pueda atar a este mundo. No hay nada que esté por encima de Dios.
que el dinero, como me lo dijo mi pastor, que nunca se me olvida, me lo enseñó en la cárcel, me dijo, el dinero sigue siendo para mí papel. Para los hijos de Dios eso debe ser. Nuestro corazón no está puesto sobre eso. Y que nosotros estamos sobre la base de Cristo, de su palabra y sus bendiciones y sus promesas, usted sabrá que Él sigue siendo nuestro proveedor. Mi trabajo está difícil, yo no sé qué irá a pasar. No sé qué irá a pasar con todo esto. Pero lo que sí sé es que Dios sigue siendo el gran Jehová Jireh, el proveedor de nuestras vidas. Así como esa viuda en Sarepta, que solamente tenía un poquitico de harina y de aceite para hacer una arepa, pero llegó el profeta Elías y le dijo, dame de comer, profeta, solamente tengo esto para mi hija, para mi hijo y para mí, una harina y este poquito de aceite. Y nos las comeremos y nos moriremos después porque no tenemos más nada. Y Elías le dijo, está bien, mujer, pero esa arepa tendrás que dármela a mí. Señor, pero es que tendrás que dármela a mí, le dijo el profeta Elías. Y ella obedientemente, reconociendo que ese era un hombre de Dios, porque un hijo de Dios, cuando ve que el sol de justicia alumbra su corazón, él tendrá que reconocerlo. Él sabrá cuando esto está más alto que cualquier religión. Él sabrá cuando será palabra de hombre y cuando será palabra de Dios. Y esa viuda lo reconoció y hizo su arepa con su poquito de aceite y con su poquito de harina, se la entregó al profeta Elías. Y Elías se la comió. Y dice la Biblia que esa mujer cada vez que sacaba encontraba más harina y más aceite, más harina y más aceite, porque Él sigue siendo Jehová Jireh. Cuando usted pone todo delante de Dios, cuando usted puede entregar todo lo que tiene como una ofrenda agradable al Señor, Él será el gran sustentador de nuestras vidas. No tenga miedo de entregarse su vida al Señor. No tenga miedo de entregarle su vida a la palabra. No tenga miedo de entregarse como una ofrenda agradable todos los días al Señor, porque tiene que ser una ofrenda agradable. Porque nuestra vida tiene que estar conforme a su escritura. Porque nos cuesta horrores mantenernos en santidad, pero tenemos que pelearla, no con nuestras fuerzas. Tenemos que clamar a Cristo para que derrame su Santo Espíritu sobre nuestras vidas, para que podamos recibir la adopción de hijos y podamos hacer parte y tomar posición en el reino de los cielos. Entonces, cuán importante es poder entender que esa fe fue dada una vez a los santos. Que tenemos que clamar en nuestras oraciones por misericordia al Señor, de que Dios pueda entregar en nuestras vidas ese compromiso, esa fuerza que necesitamos de su Santo Espíritu para poder continuar sirviéndole a Él como una ofrenda agradable, porque hoy el sacrificio es usted y soy yo. Hoy nosotros somos el sacrificio al Señor. Él ya hizo su parte. Hoy nos toca a nosotros entender cuál es nuestra parte. Hoy estamos viviendo un Jueves Santo. Hoy estamos a puertas del momento más importante en la historia de los hijos de Dios. No deberíamos estar tristes, deberíamos estar felices, porque gracias a ese sacrificio de ese cordero, usted y yo podemos tener vida y vida en abundancia. Hay una promesa para nosotros. Hay verdes pastos, los colores serán más brillantes, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá angustia, no habrá más soledad en nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos por encontrar esa promesa. Tenemos que esforzarnos por poder encontrar el camino de regreso a casa. Mañana quiero que en la mañana los que quieran nos reunamos a hacerle un sacrificio al Señor. Mañana vamos a hacerle un memorial de lo que fue su vida. Vamos a hacer un sacrificio mañana nosotros, que nuestra vida, cuando nos pongamos delante de esa pantalla, ese celular, podamos hacer un sacrificio agradable al Señor. Podamos estar levantando nuestras manos en oración y darle gracias. Gracias porque ha creído en nosotros. Gracias porque algún día fuimos pensamientos de Él, y si estamos aquí escuchando su palabra es porque nos ama. No es porque nosotros lo hayamos amado, es porque Él nos amó a nosotros primero. Cuán orgullosos y felices deberíamos sentirnos de que algún día fuimos un pensamiento del Señor, de que algún día estuvimos en su infinito pensamiento, habiendo miles de millones de personas. Él pensó en usted y en mí para que pudiéramos reunirnos en torno a su palabra. El Señor Jesucristo los bendiga, que el Señor Jesucristo siga derramando bendiciones sobreabundantes sobre su vida, sobre sus familias, que este resto de día sea lleno del poder del Señor
y que podamos encontrarnos juntamente con Él en las nubes, porque ese es nuestro sueño, porque ese es nuestro anhelo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, queremos agradecerte una vez más por tu palabra, Señor, porque ella es más cortante que espada de dos filos, Señor, porque ella penetra lo más profundo del hombre, Señor, porque tú disciernes nuestros pensamientos y nuestros sueños. Perdona si nuestros pensamientos y nuestros sueños no han sido conforme a tu palabra, Señor. Permite todo, perdona todo por lo cual te hayamos podido ver y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser un homenaje, Señor. Poder ser un homenaje, un sacrificio digno a ti, Señor. Limpia nuestras manos, limpia nuestro corazón, limpia nuestros labios, limpia nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a poder rendirnos cada día más a ti, Señor. Ayúdanos a no ser más deshonestos con nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos a no ser más inconversos con respecto a tu llamamiento, o porque somos sordos, porque somos tardos de oír, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres lo único que nosotros tenemos, Señor. Perdónanos si hemos puesto cosas delante de ti, Señor. Ayúdanos a que tú seas el único en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a que tú seas el número uno en cada uno de nuestros corazones. Y permítenos, Señor, a poder encontrar ese camino de regreso a casa. Ayúdanos a poder aceptarte en justificación. Ayúdanos a poder caminar en ese paso de la santificación. Y ese, Señor, clamor, ese clamor que nosotros tenemos porque tú puedas bautizar nuestra vida con tu Santo Espíritu, Señor. Danos ese nuevo nacimiento a cada uno de nosotros, a todos los que no lo tienen. Y ayúdanos, Señor, a poder reunirnos en compañerismo en torno a tu palabra. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, bendito Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mañana vamos a tratar de reunirnos a las 10 de la mañana, 10 de la mañana en punto. Mañana vamos a hacerle un memorial al Señor. Que nuestras vidas sean un sacrificio viviente a Él. Que mañana vengamos con ese sacrificio ante el Señor, a escuchar su palabra, a adorarlo, a glorificarlo, a sentir su palabra incrustándose en nuestras vidas y poder vivir para Él. Que el Señor Jesucristo los bendiga y shalom para todos.